Ayer se tuvo una reunión, la semana anterior también, las semanas antes de la anterior igual. Hoy tuvimos una reunión de 9 a 11 de la mañana en el edificio de los juzgados de letras penal de Tegucigalpa con la subcomisión en donde está presente el Instituto Penitenciario, los jueces de letras, los jueces de ejecución, la defensa pública, el CONAPREV, que es el mecanismo del sistema de prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, a efecto de coadyuvar esfuerzos y poder lograr el objetivo del descongestionamiento para la gente que reúne los requisitos y que sea un descongestionamiento con responsabilidad, no irresponsable, porque eso sí lo hemos nosotros intentado detallar en cada una de las situaciones y en cada caso en particular. En el marco de este descongestionamiento, 569 privados de libertad sujetos ya de los beneficios solo en la semana anterior para adultos. También tenemos el tema de los menores infractores. Nosotros al día de ayer tenemos un dato oficial de 378 menores infractores cumpliendo con la medida de internamiento, es decir, de detención. De esos 378, la Comisión de Justicia Penal de Tegucigalpa ha identificado en acompañamiento del DINAF y del INAMI, que es el Instituto del Menor Infractor, este último, alrededor de 60 casos que pueden ser sujetos porque reúnen los requisitos y las imputaciones son por delitos menos graves, que no son altamente peligrosos o de gravedad, un total de 60, de los cuales se nos ha informado alrededor de 48 son menores sancionados, es decir, con sentencia condenatoria firme, cuya decisión de desinternamiento compete a los jueces de ejecución, y el resto, entre 10 y 12, son menores infractores que no han sido condenados, sino que están a la espera de la condena en el curso de un procedimiento que establece el Código de la Niñez y de la Adolescencia, cuyo desinternamiento, cambio de medida cautelar, corresponde ya no a los jueces de ejecución, sino a los juzgados de niñez y adolescencia, y que se está trabajando. Ya hoy mismo se están haciendo 4 audiencias en el departamento de Olancho en tema de menores infractores para la verificación del desinternamiento de los mismos, y en Tegucigalpa se está haciendo otro número igual de audiencias hoy mismo, en esta mañana, a efecto de poder los jueces decidir si se procede o no al desinternamiento. Recordemos que estas medidas y este plan de descongestionamiento responsable también obedece a sugerencias y a recomendaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, Michelle Bachelet, a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a recomendaciones del Alto Comisionado, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, que ya ha emitido públicamente algunos reconocimientos al Estado de Honduras en ocasión de sugerir el descongestionamiento responsable de los privados de libertad, principalmente con enfoque en los que están siendo o cumpliendo detenciones por delitos que no son graves, o detenidos indistintamente del delito, que se encuentran en una situación alta de vulnerabilidad, como los enfermos en fase terminal o los enfermos psiquiátricos. Entonces ese es el avance que hemos tenido, y la defensa pública a nivel nacional, 115 defensores públicos de los 275 se encuentran turnando a nivel nacional, están trabajando en este y en otros temas. Igualmente hemos instruido desde la emergencia que los jueces de ejecución en todo el país, 26 jueces en total, establezcan turnos a efecto de que mantengan abiertas las oficinas de las entidades jurisdiccionales para dar trámite a todo lo urgente y a otras solicitudes que nosotros necesitamos avanzar y hacer el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley. En el tema de violencia doméstica, también nosotros hemos resuelto, a pesar de la emergencia, instruir a los juzgados de letras a nivel nacional en todas las ciudades en donde hay juzgados de letras especializados o juzgados de letras penales, para que reciban denuncias en el marco principalmente de violencia doméstica en flagrancia. Es así que solo en estas últimas 3 semanas en Tegucigalpa se han recibido 26 denuncias de violencia doméstica en flagrancia en los juzgados de lo penal. En San Pedro Sula 11 denuncias solo en estas últimas 2 semanas, y en La Ceiba 2 denuncias. Pero hay una petición en materia de violencia doméstica del CDM, que es el Centro de Derechos de la Mujer, del Movimiento Visitación Padilla, de otras entidades
entidades que realizan acciones en defensa del tema de género, de mujer y en pro de la igualdad, en relación a que debemos ampliar la cobertura, a pesar de la emergencia, del servicio judicial para atender a los casos principalmente de violencia doméstica. Nosotros estamos instruyendo, esto lo firmaremos hoy, ya tenemos la resolución que la vamos a compartir con ustedes también, a los jueces de paz que han estado cerrados por la emergencia. Estamos instruyendo a los jueces de paz en virtud del mandato otorgado a Presidencia de la Corte por el Pleno de la misma el 16 de marzo, cuando empezó la suspensión de labores. Estamos designando a los jueces de paz que hagan turno las 24 horas del día a efecto de poder recepcionar todo aquello que tiene que ver con violencia doméstica y darle una atención de manera inmediata a las solicitudes de violencia doméstica, y no necesariamente solo en los casos de flagrancia, sino que también en los casos ordinarios que establece la ley o contra la acción u omisión de violencia doméstica en cualquiera de sus modalidades. Es importante resaltar, más allá del tema de la transparencia por las compras en la emergencia, más allá del descongestionamiento de los sistemas penitenciarios, más allá de la violencia doméstica, un hecho que ya se está constituyendo en un hito y en algo importante para el Poder Judicial y para la administración de la justicia, es el hecho de lo virtual, de lo electrónico. Como ya todos vimos, el pueblo hondureño observó hace 2 semanas que el Congreso Nacional tomó algunas decisiones en el Pleno. Se reformó la ley de la firma electrónica, específicamente el artículo 27, en donde confiere facultades no solo al propio Congreso Nacional, sino a algunas entidades de la administración pública, centralizada y descentralizada, y también al Poder Judicial, para que pueda tomar algunos debates y algunas decisiones no solo de manera presencial, sino que también de manera virtual. Nosotros queremos compartir con ustedes que ya la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto la presentación, sí a o no a trámite, de algunos habeas corpus y de algunas acciones de amparo en el marco de esta emergencia a través de la vía virtual. Los magistrados 5 y la Secretaría de la Sala han debatido desde el punto o desde el espacio virtual o electrónico, no presencial, diversas acciones que se han presentado, y eso es importante resaltarlo. Igualmente, en utilización de esta reforma del artículo 27 de la Ley de Firma Electrónica, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá reunirse si la situación, Dios quiera que mejore y que pronto volvamos a la normalidad, pero si la situación no mejora en el cortísimo plazo, nosotros estamos ya trabajando para que los próximos plenos de la Corte Suprema de Justicia podamos hacerlo también en una plataforma virtual. Muy probablemente a fines de la próxima semana, lo que estaremos también nosotros compartiendo con ustedes, y compartir además en el tema de las acciones de amparo y de habeas corpus, así de manera muy general al menos, que se han recibido en el tema de amparos contra la Secretaría de Salud, contra Copeco, contra SINAGER, contra las entidades encargadas del manejo de la emergencia, algunas acciones de esta naturaleza. Podemos hablar de 9 acciones de amparo solo en la Sala de lo Constitucional, de las cuales 5 han sido admitidas a trámite de acuerdo a la Ley sobre Justicia Constitucional, han sido acumuladas, es decir, las 5 acciones están ahora en un solo expediente. Algunas han sido interpuestas por el Colegio Médico de Honduras, otras han sido interpuestas por ONGs que abordan el tema, según ellos, del mal manejo de la emergencia. Algo otras han sido interpuestas por otro tipo de ONGs, algo otras han sido interpuestas por médicos particulares por, según ellos, falta de equipo necesario para su protección en la prestación de los servicios de salud en los centros de salud y en los hospitales. Reitero, 9 presentaciones de acciones de amparo ante la Sala, 5 han sido resueltas a trámite, las 5 han sido
acumuladas en un solo expediente y el resto se encuentran en el proceso de análisis a través de la vía virtual a efecto de poder entre hoy y mañana, entiendo, esta semana tomar una decisión para que se canalicen de acuerdo a lo que establece la ley. En el tema de habeas corpus también, en el marco de la emergencia, nosotros podemos hablar de unos 33 acciones de habeas corpus o de exhibición personal que se presentan cuando se alega detención ilegal de distintas personas. Solo en el juzgado de letras penal de acá, de Tegucigalpa, el unificado, hemos recibido entre 25 acciones de habeas corpus cuyos procedimientos en cada caso ya tienen juez de ejecución o juez ejecutor nombrado, ya se han pedido los informes y ya está en proceso de avance. Alrededor de 5 acciones de habeas corpus se han recibido en la Sala de lo Constitucional y me informaron también que en el departamento de Cortés, específicamente en San Pedro Sula, se han recibido alrededor de 3 acciones de habeas corpus. El propio CONAPRED, el mecanismo de prevención de la tortura y tratos crueles, presentó ante la Sala de lo Constitucional un habeas corpus correctivo en favor de los privados de libertad, principalmente con énfasis en los grupos vulnerables y desde el punto de vista de tercera edad y de personas que tienen precondiciones de salud a efecto de que por la emergencia pueda tomarse una decisión de descongestionamiento o de reforzamiento de los mecanismos de protección que tiene que ver con el cuidado de su vida y de su salud, así como de su integridad física. Se han presentado amparos también en el marco del toque de queda o cuestionando el toque de queda en un número de 2 según las alegaciones que se hacen en esas acciones, se ha infringido el derecho a la libertad de circulación o a la libertad ambulatoria. Se ha presentado una acción de amparo también que tiene que ver con los menores en riesgo social, es decir, lo que llamamos los niños que pasan desamparados en las vías públicas, en la calle. También se ha presentado una acción de amparo en el marco de esta situación de la emergencia y también se ha presentado una acción de amparo ante la sala en el marco de una presunta ilegalidad por la suspensión de contratos de trabajo en el tema de la maquila, entre otras acciones que están en análisis y que están en proceso pues de la toma de decisión por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional a efecto de que pueda admitirse o no a trámite según la legislación lo que tiene que ver con la presentación de esas acciones de amparo y de esas acciones de habeas corpus. También queremos informar que nosotros, a pesar de que la mayoría de los empleados y funcionarios del Poder Judicial no está presencialmente trabajando, sí muchísimo lo están haciendo desde sus domicilios en redacción de actas, de sentencias, de autos, de providencias y en el manejo de otras diligencias que la ley lo permite y lo pueden hacer desde sus hogares. En la misma manera, nosotros estamos trabajando en el tema de las capacitaciones en el marco del nuevo Código Penal, que ya el próximo 10 de mayo, si no hay una decisión en contrario, debería de entrar en vigencia. En el tema de la capacitación que atañe al Poder Judicial para sus más de 700 funcionarios, entre jueces, secretarios y demás personal que va a tener contacto con la materia penal, nosotros desde el año pasado empezamos la capacitación. Ya tuvimos durante varias semanas a los 136 jueces de sentencia, ya tuvimos durante varias semanas el año pasado a los 127 jueces de letras que tienen que ver con el manejo de la materia. Ya hicimos algunos eventos en sitios grandes aquí el año pasado, principalmente en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, en donde invitamos no solo a nuestros funcionarios, sino a colegios de abogados, fiscales, procuradores de la PGR, a efecto de que pudiesen presenciar esas capacitaciones. Y ya incluso en este año, en enero y febrero, también tuvimos el curso que nosotros llamamos formación a formadores, a 36, entre jueces de sentencia, de ejecución, de paz, de letra, magistrados de apelaciones, asistentes y letrados de la Sala Penal y de la Sala Constitucional estuvieron presentes ahí para que ellos repliquen la capacitación en el resto
incremento de los empleados entre jueces y personal auxiliar en el nuevo Código Penal, y la capacitación, porque no podemos hacerlo de manera presencial ya en esta emergencia, estamos trabajándola de manera virtual. Acordémonos que la Escuela Judicial tiene aula virtual, tenemos en algunas otras ciudades aulas virtuales, y proyectamos que en la próxima semana vamos a continuar con el trabajo de capacitación de forma virtual, con la formación a formadores y con la multiplicación del impartimiento de los conocimientos al resto de funcionarios del Poder Judicial, de tal manera que, según la proyección, terminándola virtualmente, al 10 de mayo que entra en vigencia el Código Penal nuevo, ya nosotros hemos cubierto el 100% de los funcionarios judiciales que deben de ser capacitados esencialmente en la primera parte del código, que es la parte general. Eso es sumamente importante para nosotros, a efecto de que nosotros podamos avanzar con este trabajo que se nos ha encomendado y con el presupuesto que ya está designado para esta situación. Y quedando a disposición entonces, Melvin, de alguna interrogante que pueda surgir de ustedes, y si está en nuestra capacidad, nosotros con mucho gusto lo contestamos. Bueno, en este momento hacemos la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a escuchar a continuación una de las preguntas. Dos cosas. Se desarrolló una audiencia en el caso Pandora sin hacer la respectiva revisión de medidas con los fiscales y la defensa. ¿Tiene conocimiento usted como presidente de la Corte y qué prosigue? Y dos, hay una queja contra el director de la Penitenciaría Nacional que hace caso omiso a las demandas para preliberar a privados de libertad, presidente. En el primer caso, yo no tengo potestades legales ni éticas tampoco para entrar al detalle de lo que ocurrió ahí desde la solicitud, la resolución y lo que se hizo en el marco de las notificaciones en esa situación. Lo único que puedo comentar así muy breve, pero concretamente, es que al estar en un caso de fuerza mayor o de caso fortuito, como lo es en virtud de la emergencia en materia de salud por coronavirus o COVID-19, en algunas circunstancias y en otros temas, se puede, desde el punto de vista legítimo, incluso prescindir de algunas actuaciones que se hagan en materia administrativa y en materia judicial. Habría que establecer de manera concreta en el caso en particular qué fue lo que se dio en el detalle. No conozco el expediente, entiendo que se resolvió la autorización de salida del país de uno de los acusados, y luego en el marco de un recurso de reposición se revocó esa decisión, dejando sin valor y efecto la autorización que se había proferido anteriormente, de tal forma que no se materializó el cambio de medida, y menos que haya posibilitado la salida de Honduras de esta persona que está siendo imputada en el caso conocido como usted lo detalla. El segundo tema que me mencionaba es el caso omiso de algunas decisiones por parte de directores de centro penitenciario. Entiendo que hubo un cambio a fines de la semana anterior de 2 directores de penitenciarías nacionales. Es una decisión que atañe al Instituto Nacional Penitenciario, de acuerdo a la ley del sistema penitenciario. Hemos coordinado bastante bien con las anteriores autoridades del INP y con las actuales autoridades, con el coronel Barahona, el coronel González, con el abogado Márquez, que son de los comités técnicos interdisciplinarios de los centros penales que tienen la decisión del desinternamiento o no, en el caso de la preliberación, por ejemplo, de algunos privados de libertad. Ellos han estado muy anuentes. El propio jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Moreno Cuello, ha estado presente en muchas de estas reuniones que hemos hecho, ya bastantes, y hemos avanzado sustancialmente, quizá no en la medida que quisiésemos en el tiempo, pero estos 569 de 8 días
beneficiario de las figuras que propicia la ley es un buen paso, digamos, para el descongestionamiento responsable de los centros penales, y contamos con la contribución de todos ellos. Y una de las cosas que hemos hecho en las reuniones con ellos es sincerarnos y decirnos que en donde creemos que los demás están débiles. Bien, esto es parte de la conferencia que se desarrolla desde el Poder Judicial, cuando se ha brindado importante información referente a la cantidad de presos que ya han sido preliberados y han salido en libertad condicional. Retornamos con ustedes, compañeros. Último momento. Último momento.